propia gracia divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades. Y ahora, un mensaje de nuestro pastor Raúl Parada. 11. Pero los mansos heredarán, ¿qué, hermanos? La tierra. Los mansos. Y se recrearán con abundancia de paz. Es decir que cuando Jesús dijo los mansos son aquellos que van a heredar la tierra, ya el Salmo lo estaba diciendo, y está diciendo que la heredad es para aquellos que son mansos. Pero ¿quiénes son los que son mansos? Los que son mansos son los que no están preocupados por ellos mismos. Los que son mansos son aquellos que renuncian, escúcheme bien, a sus preferencias para vivir para los propósitos de Dios. Los que son mansos son los que confían en Jehová. Versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Y ahí dice, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Esos son los mansos. Y dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de, ¿qué, hermano? De tu corazón. Es decir, lo importante es vivir para Dios. Y cuando una persona es mansa, es una persona que depende completamente de Dios y su vida vive en tranquilidad porque depende de Dios y sabe que aunque renuncie a sus derechos, de Jehová vendrá su bendición. Es manso. Manso. Y dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Un manso es una persona que confía completamente en Dios y sabrá que Dios hará las cosas que Él no puede hacer. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te existes en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán, ¿qué, hermanos? La tierra. Es decir, que una persona mansa es una persona que depende y confía totalmente en Dios. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis 13, donde Abraham y su sobrino Lot tuvieron que dividirse porque sus sirvientes empezaron a, ¿qué, hermanos? A pelear entre sí. ¿Qué hizo Abraham? Abraham renunció a sus derechos y dijo, sobrino, elige tú. Elige tú. Ustedes saben que él eligió aparentemente la tierra más próspera, pero en realidad la tierra más próspera estaba en Dios, porque la bendición está estar en ¿quién, hermanos? En Dios. Y fue que él dejó que su sobrino tomara la decisión, pero como él era una persona mansa, él estaba confiando en ¿quién, hermanos? En Dios. La Biblia nos habla de que la persona más mansa, ¿quién era la persona más mansa, hermanos? Moisés, lo dice en Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Es decir, que Moisés, la Biblia lo registra como una persona mansa. Pero note usted que Moisés, en una oportunidad, en el libro de Éxodos, capítulo número 2, si usted me acompaña, mire lo que hizo Moisés en el capítulo número 2.
En el versículo 11 dice: en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió. ¿A dónde, hermanos? En la arena. Y era el hombre más que, hermanos, manso. Pero note usted algo importante. Él estaba celoso por su pueblo. Él estaba indignado porque estaba maltratando ¿a quién, hermanos? A sus hermanos. Era manso, pero no era débil. Cuando se trataba de defender la obra de Dios, era fuerte, era firme, y él renunciaba a sus derechos, pero defendía los derechos de Dios. Los defendía. Era un hombre manso. Era un hombre que no confiaba, hermanos, en sí mismo, sino que confiaba en Dios. Y por eso es que ser manso no es ser débil, sino que ser manso es una persona que aprende a renunciar a sus derechos para vivir para Dios. Es una persona que no confía en sí mismo, sino que es una persona que confía en Dios. También Éxodo 32, versículo 19, dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Moisés estaba indignado. Estaba indignado porque él vivía para los derechos de Dios. Y cuando la dignidad de Dios era pisoteada, él se molestaba. Es decir, que uno puede ser manso, pero uno puede ser celoso de la obra de ¿qué, hermanos? De Dios. Imagínense un hombre manso como Moisés, pero cuando se trataba de defender a sus hermanos, mató al egipcio y lo enterró. Imagínense el hombre más manso de la tierra, pero cuando vio que los judíos, los israelitas que habían sido librados, hermanos, con mano poderosa, hermanos, de Egipto, y que Moisés había sido el instrumento, y entonces Moisés vio que la gente le dio la espalda a Dios, venía de recibir las tablas, y dice la Biblia que se enojó la ira de Moisés y arrojó las tablas. ¿Por qué? Porque estaba indignado. Estaba indignado que la gente, después de haber recibido los beneficios de Dios, no le importara Dios. Y empezaron, hermanos, a hacer un ídolo, empezaron a embriagarse, empezaron a bailar, a hacer desórdenes y empezaron a adorar a un Dios creado por ellos mismos, cuando se habían olvidado del Dios y le estaban dando la espalda a Dios. Eso indignó a Moisés. Una persona mansa es una persona que confía en Dios, pero que es celoso de la obra de Dios, hermanos. También Jesús, ¿se recuerda Jesús? Se recuerda Jesús cuando entró, hermanos, al templo, porque el templo lo habían convertido en un mercado. Y cuando él vio, hermanos, que estaban haciendo negocio con la obra de Dios, entonces se enfureció. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y que, hermanos, y humilde.
Es decir, esa mansedumbre que la Biblia nos está pidiendo a nosotros, nos está asegurando la tierra por heredad. Usted y yo adquiriremos ese lugar si somos mansos y humildes y dependemos completamente de Dios. Cada uno de nosotros tiene sueños, cada uno de nosotros, hermanos, tiene cosas que quiere alcanzar. Pero la persona, hermanos, mansa es aquella persona que recibe los propósitos de Dios y no confía en su propia capacidad, sino que confía plenamente en Dios. Jesús dijo: toma mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso fue lo que Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y ¿qué, hermanos? Y humilde. Pero la gente quiere aprender de Jesús a hacer milagros. La gente quiere aprender de Jesús, hermanos, a hacer proezas, grandezas. Pero una persona humilde es a lo que Dios nos está llamando una persona mansa, tranquila. Es aquella persona que vive para Dios. Manso no es ser tímido. Manso no es ser una persona que únicamente se mantiene tranquilo y cuando le están haciendo algo no dice nada. No es eso lo que Jesús está diciendo que es ser manso, sino que manso es aquella persona que confía completamente en Dios y sabe que Dios es quien le dará las cosas que necesita. Nunca pierde la calma. No significa que no tiene celo por las cosas de Dios. Es muy probable que alguien diga: yo soy como Jesús, hermano, cuando agarre el látigo me enojo. O yo soy como Moisés cuando me enojo, hermanos. Soy capaz de todo, ¿verdad? Pero no es eso, hermanos, lo que nosotros debemos de imitar, aunque les estoy diciendo que Jesús era humilde. ¿Cuántos saben que Jesús era humilde, hermanos? Pero también se enojaba. Era manso, pero también se ponía celoso de la obra de Dios. Pero note usted que tanto como Moisés y como Jesús se ponían celosos y se ponían enfurecidos cuando atentaban contra la obra de ¿qué, hermanos? De Dios, no cuando atentaban contra ellos. Cuando atentaban contra ellos, ellos eran ¿qué, hermanos? Mansos. Pero cuando atentaban contra la obra de Dios, ellos eran fuertes, eran firmes y eran capaces hasta de matar, como lo hizo ¿quién, hermanos? Moisés. Jesús no mató a nadie porque nadie se lo puso, hermano. No sé si hubiera matado a él, pero dice que andaba un látigo. O sea, ¿usted cree que ese látigo para qué era, hermanos? Así como, mire, háganse para allá porque aquí vengo. ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo estaba Jesús en ese momento con ese látigo, hermanos? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿Será que la gente le tenía miedo cuando lo vieron? ¿Alguno de ustedes se parece a Jesús aquí cuando anda con el látigo, hermanos? Él estaba indignado, pero no estaba indignado porque le habían violentado sus derechos, no estaba indignado porque le habían hecho algo a él, no estaba indignado porque alguien le estaba quitando algo que le pertenecía a él, estaba indignado porque estaban
utilizando la obra de Dios para enriquecerse. Moisés estaba indignado porque estaban abusando de su pueblo. Los mansos somos los que dependemos de Dios, renunciamos a nuestros derechos y confiamos plenamente en que Dios, hermanos, nos proveerá los que necesitamos, pero somos firmes cuando se trata de defender la obra de Dios. Ahí no jugamos. Es decir, ahí uno está dispuesto a darlo todo. Hágame lo que quiera, dígame lo que quiera, pero cuando se trata de defender a mi Dios, cuando se trata de darlo todo, cuando se trata, hermanos, de esforzarse por las cosas espirituales, uno está, hermanos, dispuesto a darlo todo porque vale la pena servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Darlo todo. Le pregunto a usted, ¿cuántos de nosotros somos mansos? Le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted se ha sentido celoso por la obra de Dios y se ha levantado para defenderla? Y no estoy hablando, hermanos, de defender sus derechos o de defender que usted tenga la razón, sino de defender legítimamente a nuestro Dios. En el sentido de que uno dice, no, yo me levanto para defender la justicia de Dios. ¿Qué hace usted, por ejemplo, cuando una persona le dice, Dios, si Dios es Dios, ¿por qué permite tanta gente que muera? Si Dios es Dios, ¿por qué permite que haya gente que muera de esto y de lo otro? Y empiezan a tratar de hacer ver que Jesús o que Dios es injusto. ¿Qué hace usted? Y usted dice, es cierto, ¿verdad? Acaba de morir tanto en el tsunami, murieron tantos en el terremoto. Entonces uno dice, ¿será que Dios es injusto que permite que tanta gente muera? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que Dios es injusto, hermanos? ¿Ustedes creen que Dios es justo, hermanos? Aun cuando las cosas no le salen a usted como usted cree o yo creemos que deberíamos de recibir las cosas de Dios. La Biblia dice, los mansos heredarán el reino, la tierra, heredarán la tierra. Porque Dios, Jesús dijo que se iba a ir de esta tierra y que nos iba a preparar una morada. ¿Cuántos dicen amén? Pero algunos piensan que Jesús nos está prometiendo solo el cielo. No, Jesús nos está prometiendo la tierra también. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que habrá cielos y tierra, ¿qué, hermanos? Nueva. Y algunos dicen, hermano, nos vamos a ir a vivir al cielo, allá en las nubes vamos a andar. No, también en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar en el cielo y ¿a dónde, hermanos? En la tierra, porque todo esto es parte del reino de ¿quién, hermanos? De Dios. Ahí dice claramente, los mansos van a heredar ¿qué, hermanos? La tierra. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está tratando de decir? Que una persona no puede ser mansa si no es pobre en espíritu. Que una persona no puede ser mansa si no llora por sus pecados. Es decir, que una persona que depende totalmente de Dios es una persona que siempre va a decir, sin Dios yo no soy nada. Y una persona, hermanos, que aprende a reconocer que sin Dios no es nada, es una persona que va a llorar porque Dios le ha perdonado sus pecados y se va a sentir miserable y llorará profundamente por recibir ese perdón y ese arrepentimiento que solo el Espíritu Santo da. Entonces es cuando una persona se hace mansa. Y es cuando una persona puede renunciar a sus derechos para
confiar completamente en Dios. No sé si me está entendiendo, pero todos aquí tenemos derechos. Pero una persona mansa es una persona que no pide nada, sino que está confiado en Dios, en que Dios le concederá todo lo que necesita, porque Él es un Dios bueno con sus hijos. Entonces su confianza está en ¿quién, hermanos? En Dios. Y sus intereses están puestos en ¿quién, hermanos? En Dios. Entonces, si sus intereses están puestos en Dios, la Biblia dice que heredarán ¿qué, hermanos? La tierra. ¿Sabe por qué nosotros nos enfermamos tanto? Porque nuestros intereses no están puestos en Dios. Nuestros intereses están puestos en nosotros. ¿Sabe cuando nos da estrés y nos da esto y nos da lo otro? Es cuando las cosas no nos salen, cuando nosotros, ¿qué, hermano? Cuando las cosas no nos salen como nosotros, ¿qué, hermanos? Queremos. Y ahí es cuando nos enfermamos y le dicen, usted tiene una crisis nerviosa que le ha producido esto y esto, y le ha producido gastritis nerviosa, dicen así, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Pues no es nada, pero usted solo se la ha producido, por tanto que se preocupa. Y lo otro es migraña. Sí, mire, esa migraña le ha dado y el doctor siempre sale con la misma, ¿verdad? Le dio por las preocupaciones, porque no le haya nada a uno, pero tiene migraña, le dice. Y entonces por eso dicen que es como psicológico todo, enfermedades psicosomáticas que la gente, los doctores llegan a esa conclusión que uno puede tener. Pero yo podría decirle una cosa, y no es fácil. Si nosotros somos mansos y no andamos preocupados por las cosas que no alcanzamos en la tierra, ni nos preocupamos por pedir nuestros derechos, que yo sé que no es fácil, entonces dice el Señor que Él nos dará la tierra. ¿Por qué, hermanos? Por heredad. Y si nosotros este año decimos, Señor, yo voy a ser una persona mansa, es decir, no está diciendo Dios voy a ser tímido, vea, de esos mansos que no hacen nada, vea, que se quedan callados. Si uno es una persona que dice, yo voy a vivir para los propósitos de Dios. Y yo no voy a confiar en mi propia capacidad para lograr las cosas que yo necesito, sino que yo voy a confiar en mi Dios, que es mi proveedor. Yo voy a confiar en que Dios me dará lo que yo necesita, y yo me voy a preocupar únicamente por las cosas de Dios. Por eso Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios y todas las demás cosas os serán, ¿qué, hermanos? Añadidas. Los humildes son aquellos que ponen los intereses de Dios en primer lugar, y que se enojan y que se indignan y que se enfurecen cuando se ofende la obra de Dios. Ahí sí no andan jugando. Pero hay gente, hermanos, que cuenta chistes hasta de Jesús y uno se ríe de ellos, ¿verdad? Cuentan chistes de la fe y uno se queda callado, hermanos. Uno escucha que hablan mal de Jesús y uno no dice nada. Ustedes han visto o han leído ese libro de Código Da Vinci que habla que Jesús tuvo esposa y todo eso. ¿Nunca se han preocupado ustedes en leerlo y averiguar por qué esa persona dice eso? Si es cierto lo que dice, en base a qué lo está diciendo. Porque a lo mejor alguien le pregunte una vez y usted diga, no, yo tengo que defender a Jesús. ¿Cómo es eso que está diciendo de Jesús? Y dicen que Jesús tuvo hijos con María, ¿qué, hermanos? Magdalena. Y que por eso Magdalena lloraba cuando lo vio en la cruz. Está muriendo mi hombre, decía. Entonces uno dice, ¿será que fue Magdalena algo de Jesús? Dice uno. Entonces, ¿dónde están ahí los que van a defender la fe de Dios y van a decir, no, eso no es correcto?
Y que van a sentirse indignados cuando hablen. ¿Cómo se siente usted cuando alguien pisotea la obra de Dios, hermanos? ¿Cómo se siente usted cuando alguien quiere destruir la obra de Dios? ¿Cómo se siente usted cuando alguien, hermanos, habla mal de Cristo? Cuando alguien quiere destruir la obra de Dios, ¿cómo se siente usted? ¿Se indigna como Jesús? Porque ¿sabe lo que pasaba con Jesús? Cuando la gente llegaba al templo, vendían animales para presentar sacrificios, y eso no era malo. Pero los mercaderes aprovechaban que venía gente de muchos lugares lejos, y entonces cuando había la fiesta para presentar los sacrificios, vendían los animales más, ¿qué, hermanos? Más caros, y le ponían más, hermanos, más precio. Entonces la gente pobre no podía comprar animales para presentar sus ofrendas. Entonces solamente los ricos podían presentar animales. Eso indignó a Jesús. Y por eso lo sacó con un, ¿qué, hermanos? Látigo. ¿O ustedes escucharon lo que le presenté yo el día 31 de octubre? Aquel pequeño video, ¿se recuerdan? No se acuerdan ustedes ya, ¿verdad? ¿Se recuerdan de Martín Lutero? Que el día 31 se celebra el día de, ¿qué, hermanos? El día de la Reforma. ¿Y qué es eso, hermanos? Bueno, explicábamos que Martín Lutero, hermanos, se indignó cuando el Papa, hermano, empezó a vender las indulgencias, y uno de los padres que estaba ahí decía: en el momento que la moneda caiga en el lugar donde recogían las ofrendas, en ese momento tu familiar que está en el infierno va a ser liberado, porque el Papa lo está decretando. Y empezaron a hacer miles y miles y miles y miles y miles y miles de riqueza. Entonces Martín Lutero se indignó y dijo: no es posible eso, no se puede vender la salvación, porque el justo por la fe vivirá. Se indignó. Ahora yo le pregunto a usted: ¿cuántos de nosotros nos vamos a indignar cuando alguien ofenda la obra de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros nos vamos a indignar cuando escuchemos a un testigo de Jehová que diga que Jesucristo no es Dios, sino que es un Dios más chiquito que el Padre? ¿O cuántos de nosotros nos vamos a indignar cuando digan Jesús, Jesús es otro nombre del Dios Jehová que había en el Antiguo Testamento, cuando la palabra de Dios dice que es un Dios que subsiste en tres personas, ¿qué, hermano? Diferente. Ser manso no es ser débil. Ser manso no es ser tímido. Ser manso no es necesariamente ser una persona tranquila. Ser manso es una persona que no se preocupa por sus intereses, renuncia a sus preferencias. Es alguien que no se preocupa por impresionar a otros. Es una persona que confía en Dios y da el control de su vida a los deseos de Dios y espera en Dios todo el tiempo. Y aquellos que seamos mansos, la Biblia dice que la tierra será nuestra herencia. En otras palabras, nadie que no sea manso puede ver a Dios. ¿Me están escuchando? Para ver a Dios tenemos que confiar en Él plenamente, ¿sí o no? Y Jesús lo dijo en otras palabras: niégate, ¿a qué? A ti mismo, toma tu cruz y, ¿qué, hermanos? Y sígueme. Es decir, es una persona que le da el control de su vida a Dios y que vive para los deseos de Dios y espera en Él. Y cuando las cosas no salen como uno piensa que deberían de saber, dice: yo estoy esperando en qué, hermanos, en Dios. Imagínense Abraham cuando Lot le quitó
lo que se veía que, hermano, mejor. Él fue manso, tranquilo. Imagínense cuando José lo vendieron sus hermanos. Él esperó ¿en qué, hermanos? En Dios. Imagínense a Jesús cuando lo estaban crucificando y cuando él empezó a decir: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi deseo, sino que se haga tu deseo. Y yo voy a vivir para tus deseos y voy a renunciar para mis deseos, para que se cumpla tu propósito en mí. Este año 2019, la pregunta es: ¿para quién va a vivir usted? ¿Cuántos van a ser mansos aquí, hermanos? Ser manso no es ser tonto, por favor. ¿Sí entendieron, hermanos, el mensaje? Si no me entendieron todo lo que expliqué, por lo menos lo último. Es que hermano es bien manso, hermano. Hasta el caminado que tiene, viera bien despacioso es. Es que ese hermano es bien manso, no habla, fíjese. No, ese hermano es bien manso porque él vive para Dios. Iglesia Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias. Gracias y que Dios los bendiga. Pero Jesús le dice a esta mujer, y se le dice claro: el agua que yo te voy a dar